electrónicos, pues ya estamos aquí otra vez y ya sabéis que siempre os doy la bienvenida al canal de solelectronica.net y también pues ya sabéis que esto es el último vídeo de la serie de 3 que hemos tenido, que no sé, que se complementan. Si no queréis ver los otros no hay problema. Ya sabéis que hemos hecho un vídeo pues una lámpara en serie, después hicimos un vídeo utilizando esa lámpara en serie para reparar una fuente de alimentación industriales, tipo industrial, recuperar de la basura. Y este último vídeo pues hemos cogido una fuente de alimentación de tipo industrial, de esas que reparemos en el vídeo anterior, y la hemos utilizado, la hemos modificado para obtener una fuente de alimentación de laboratorio de 0 voltios hasta 32, y la potencia pues es libre porque la potencia depende de la potencia que tenga la fuente de alimentación industrial. Es decir, que si tiene 100 vatios pues será de 100 vatios, en mi caso es de 120, y si tiene 1000 vatios pues tendrá 1000 vatios. Es decir, que la fuente la podéis elegir ustedes, o si tenéis alguna reciclada y la podéis reparar como yo he hecho, pues mucho mejor, y si no pues la podéis comprar, porque va a haber una documentación, va a haber unos modelos 3D, va a haber esquemas y va a haber todas las cosas. ¿Cuándo se van a poner los esquemas? Pues como siempre digo, pues tardarán 2 o 3 días desde que se publica el vídeo este, es decir, que lo podéis obtener en solelectronica.net. Se avisa en Telegram y se avisa también en el cuerpo de donde están los comentarios que se han puesto los esquemas, ¿vale? Vamos a echarle un vistacillo a ver si os interesa, y el que se interese pues ya sabéis que vaya a tener toda la documentación, y en este vídeo pues se va a explicar lo mejor posible pues para poder hacerlo. Vamos. Bueno, electrónicos, pues ya podéis ver la fuente, ahí lo tenéis, y la verdad es que bastante simple, muy sencilla. Bueno, yo digo que es sencilla porque la verdad es que a mí me parece bastante fácil. Pero puede ser que haya personas que las vean estas cosas bastante complicadas y lejos de sus conocimientos, ¿no? Eso lo entiendo yo perfectamente, pero os puedo asegurar de que nadie nos ha enseñado, y como nadie nos ha enseñado, pues si alguien se puede poner con los esquemas, el vídeo, mi ayuda y todo eso, hacer esto y no le sale al final, seguramente que va a aprender un montón de cosas, una pila de lecciones que al final le van a servir para avanzar en hacer las cosas. Y esto, yo sé que la electrónica no es fácil, pero al final pues de una forma o de otra, si quieres aprender pues al final lo vas a conseguir. Y yo quiero dar ánimo a todo el mundo que quiera pues echarse para adelante y hacer esto, porque la verdad es que es bastante simple, y si no de una forma de este aspecto, de otra, pero yo creo que lo va a poder hacer y lo va a poder conseguir. Si no, va a aprender un montón, que es de lo que se trata en estas cosas, ¿vale? Bueno, como podéis ver, aquí tenéis la fuente, que sí que me falta algunas cosillas como rotular, intensidad, y aquí es el voltaje, la intensidad, aquí tenéis el interruptor de entrada. Aquí, como podéis ver, pues le hemos hecho he hecho yo un montón de huecos porque como no hay ventilación forzada, no hay ninguna ventilación. Ahí tenéis la toma de corriente, que sí que los modelos de 3D van a estar disponibles por si alguien lo quiere hacer así. Pues lo podéis hacer de 200.000 formas, podéis comprar la caja, podéis hacer, pero lo que interesa es saber cómo hay que modificar la fuente para que llegue a estos resultados, y eso vais a tenerlo disponible perfectamente. Ahí tenéis con la abertura. He intentado hacerlo lo más abierto posible porque estas fuentes de alimentación se calientan y sería un poco penoso de que se rompiera porque se caliente. ¿Ves? Aquí le he abierto también una rejilla, por abajo también está, a ver si lo vemos, está abierto, ¿ves? ¿Vale? Es decir que todo ahí encaminado a que tenga muy buena ventilación, no haya ventilación forzada, porque los ruidos de la ventilación forzada, ahí tengo yo unos cuantos que empiezan a hacer ruido y la verdad que son bastante desagradables. Pero si alguno quiere poner ventilación forzada, es simplemente poner un termostato o poner un ventilador que funcione y ya está.
y se acabó, ¿vale? Bueno, como podéis ver, aquí tenéis el interruptor de entierro y la verdad es que espero que haya muchísimas personas que lo hagan y esto, ¿vale? Vamos a echarle un vistazo por dentro electrónico, que es muy sencillo. Vamos a quitar las tapas estas, que también es muy sencillo de hacer. Y ahí podéis estar viendo ya el circuito, que es un circuito en un PCB que está hecho expresamente para que todo el mundo lo haga. Si a un caso, lo que pasa es que los electrónicos no tenemos acceso a tener el PCB o lo que sea, o es muy complicado hacerlo, o no lo queremos hacer con ácido, o no lo queremos mandar a hacer, lo que sea, esto se puede hacer todo en una placa de prototipo porque son 4 cosas y es muy simple. Después, las modificaciones de la fuente son tan simples que cualquiera las puede hacer con un poquito de trabajo, y eso se puede atrever a hacerla, y está todo bien documentado. Y como podéis ver ahí, pues ahí está la parte de atrás, que son 4 cables en un instrumento de panel, 2 potenciómetros multivueltas de 5 vueltas, el circuitillo ese y unas cuantas de modificaciones que se han hecho en la fuente muy simple. Yo estoy haciéndole hincapié en lo de simple porque la verdad es que cuando lo veáis vais a ver que es una cosa que la puede hacer cualquiera. Y tenéis una fuente, pues la verdad que bastante buena, porque va a tener las características de una fuente de estas industriales, y la verdad es que aparte de las características estas, lo vamos a sumar que empieza desde 0 voltios, y también le podemos ajustar la intensidad de 0 amperes. Es decir, que va a ser una cosa que si hay alguien que le pone duda a esto y no la quiere hacer, ya es su problema, pero más fácil imposible. Bueno, electrónico, vamos a echar un vistazo a los esquemas, vamos a ver cómo se ha hecho. Bueno, electrónico, pues antes de empezar con los esquemillas, tenemos que tener en cuenta algunas consideraciones prácticas, porque sí que hay algunas cosillas que no se nos puede olvidar. Por ejemplo, los márgenes de la fuente. Por ejemplo, si tenemos una fuente industrial de 12 voltios, pues siempre vamos a poder obtener 10 voltios por encima de ese voltaje nominal de la fuente. Si es de 24, como es este caso, que yo tengo una de 24, que es la que he modificado, pues podemos obtener 10 voltios por encima, y puede ser hasta de 34 o 35 voltios. Esto también hay que decir que es muy importante que los condensadores de la fuente, los condensadores de salida de la fuente, normalmente en estas fuentes que son económicas, pues vienen muy justos. Es decir, que por ejemplo para 12 voltios a lo mejor vienen de 16 como máximo, y para 24 vienen de 35. Entonces eso tenemos que tener en cuenta si nos queremos pasar un poco de este voltaje, que deberíamos de sustituirlo. No lo recomiendo, ¿por qué? Porque estas fuentes vienen diseñadas, y el transformador sobre todo, para una relación de transformación de 12 voltios o de 24. Entonces, si nosotros vamos a subir más de 10 voltios, lo que es este voltaje máximo, pues lo más seguro que a la hora de regular, pues la fuente esté escasa y no nos dé la potencia ni la regulación que nosotros queremos, ¿vale? Entonces, mejor mantener esa regla de 10 voltios máximo, es decir, que si tenemos una de 12, pues como máximo 22, y si tenemos una de 24, como máximo 34 o 35 voltios. Ya sabemos que hay que echarle un vistacillo a los condensadores de salida, que estén sobredimensionados a la tensión de salida. Es decir, que si vamos a obtener 32 voltios como es la mía, mi caso, el que yo he modificado, pues no hace falta quitar los condensadores porque yo tengo de 35 voltios. Pero si me paso de ese voltaje hasta 35, pues ya tendría que poner condensadores de un voltaje más elevado. Y así nos evitaríamos el riesgo de algún problema, ¿vale? Ya sabéis que ahí va a haber una esquemilla, y que todas las fuentes de alimentaciones que hemos modificado, hemos reparado aquí, es con el circuito integral, famoso circuito integral TL494. Cada 7500 es otro equivalente, y ahí habrá unos cuantos más por ahí rodando, pero que esta modificación está hecha para esta fuente. Entonces, bueno, electrónicos, pues aquí ya, como podéis ver en la pantalla, tenéis un esquema con unos ciertos puntos
que son las modificaciones que tenemos que hacer. Hay 8 puntos, van por pares, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y 8. Es decir, son puntos de conexión y de modificación que tenemos en el esquema. Este esquema ya sabéis que es un esquema genérico, es decir, que puede ser que el esquema, la fuente que tengáis ustedes ahí, difiera un poco de esta. Es decir, sí que eso os puedo decir que la mía, particularmente la que yo he modificado, difiere de este esquema, pero es lo mínimo, ¿vale? Puede ser que haya algunas que, como todas no son del mismo fabricante y todas no las diseñado el mismo, también las potencias puede influir en que sea de diferentes configuraciones, pues entonces puedan variar un poco, vamos, pero que en definitiva es lo que tenéis en la de esa. Bueno, como podéis ver en la pantalla, tenéis ciertos puntos que nos van a marcar donde tenemos que modificar la fuente. Vamos a pasar, aquí lo tenéis las modificaciones, y podemos empezar a enumerarlas, pero mejor ver la foto de la fuente. Como podéis ver, tenéis en la pantalla la foto de las modificaciones que se le ha hecho, y las modificaciones consisten en retirar unos ciertos componentes de la placa base y también poner unos conectores que la verdad es que los conectores no tienen por qué ser una cosa que sea obligatoria. Podéis poner unos espadines o podéis soldar los cables directamente. Vamos, yo lo he hecho con conectores porque me gusta más hacerlo así, es más, digamos, más ordenado, pero vamos, que podéis hacerlo como queráis. Bueno, aquí tenéis en la pantalla que se ven los conectores de la fuente. Vamos a ir para atrás otra vez, vamos a mirarla. Bueno, antes de empezar a enumerar los puntos estos que veis en el esquema, tenemos que decir que estos puntos son las interconexiones entre el circuito ese auxiliar que se le ha puesto, que es el que se encarga de regular pues lo que es la intensidad y el voltaje. Al hacer el circuito ese exteriormente en un PCB, pues nos hemos evitado por modificar lo que es la fuente de alimentación, y se ha hecho así para hacerlo lo más sencillo posible, porque sí que si habéis visto algún vídeo de modificaciones de estos de fuentes, yo he visto unos cuantos y hay muchas veces dices, bueno, esto ¿quién lo puede hacer? Son muy complicados porque hacen las modificaciones en el mismo PCB de la fuente, agregan componentes y esto y lo otro, y al final cuando te quieres dar cuenta eso no lo puede hacer nadie, porque es como un galimatías, por muy bien que te lo expliquen o muy bien que lo pongan ahí. Pero bueno, en este caso pues ha hecho un PCB aparte con los componentes y con del circuito, y lo único que tenemos que hacer en la placa de la fuente es quitar unos componentes que se van a ver perfectamente, que lo estáis viendo ahí, y hacer unas conexiones en la placa base y ya está, y se acabó. Y yo creo que va a ser mucho más simple. Bueno, pues como podéis estar viendo ahí en lo que es el esquema este universal o genérico, como lo queráis llamar, estáis viendo los puntos 1 y 2, que es la toma de tensión de red del circuito de alimentación. Después, si nos vamos al 3 y al 4, pues la toma de corriente auxiliar, de corriente continua de la salida del transformador, que esto es una tensión auxiliar que da el transformador cuando empieza a funcionar la fuente. Si tenéis dudas sobre esto, podéis ver el vídeo anterior que explica lo que es esa tensión, cómo se produce y cómo lo hace. Y después tenemos el punto 5, 6, que es, y abajo veis que hay tachado una resistencia de 1 kiloohmio, que son los dos puntos que hay que coger para tomar el control tomamos el control de la intensidad de la fuente, y podemos hacer la intensidad regulable. Esto aquí lo que hacemos es coger el lazo de control de intensidad de la fuente, ¿vale? Si nos vamos al punto 7 y 8, lo que estamos haciendo es coger hacernos con el lazo de control de tensión de la fuente. Entonces, junto con esas cosas, pues hay que mencionar que tenéis que eliminar unos ciertos componentes, por ejemplo la de 1 kiloohmio ese, que es la que hace la realimentación
de lo que es la intensidad en el punto 5 y 6, y en el punto 7 y 8 pues tenemos lo que es la realimentación de lo que es la tensión, que tenemos que eliminar por la resistencia en serie con el potenciómetro y la resistencia resistencia serie con el del potenciómetro, que es 2K2, y la de 22 kiloohmios que está en serie con la tensión de alimentación. Entonces, con estos puntos de conexión y con eliminando estos componentes, pues vamos a tomar el control total de la fuente, es decir, tanto en intensidad como en tensión. Esto parece un poquillo lioso si no se ve el esquema que vamos a ver a continuación, que es la interconexión de todo esto. Es decir, ahí en este esquema ya estáis viendo que es bastante, ya se va dilucidando un poco, que es bastante simple, porque mira, ahí tenéis lo que son las conexiones desde el PCB, nuestro que hemos hecho, con lo que es la placa del PCB de lo que es la fuente de alimentación. Entonces ahí lo tenéis claro. Por ejemplo, vamos a empezar con lo que es el 1 y 2, como hemos dicho primero. El 1 y 2, ahí estáis viendo que hay un cartelito amarillo que dice que es la tensión de 230, y la estamos cogiendo después del fusible de la fuente de alimentación, es decir, que estamos protegiendo también el circuito este. Y después tenemos las 3-4, que es la tensión auxiliar de salida del transformador. Cuando ya está el transformador pues energizado, pues ya tenemos ahí una tensión que la vamos a coger, el punto 3 y 4, que eso sí quiere decir que va directamente soldada al condensador de salida del condensador. Después van dos diodos, y después va el condensador ese de filtro, y en ahí vamos a soldar nosotros pues nuestro punto, ¿vale? Ese es el punto 3 y 4. Después pasamos al punto 5 y 6, perdón, y ese punto es el lazo de control de intensidad. Ese lazo de control de intensidad tenemos que eliminar esa resistencia que hemos dicho antes de 1 kiloohmio, y tenemos que poner nuestro conector o soldarlo directamente ahí en esa resistencia, y va a entrar en el conector CN7, y eso se va a hacer el control, se va a hacer cargo del lazo de control de intensidad, y nos va a permitir regular la intensidad de la fuente de alimentación, ¿vale? Y después pues tenemos, por último, pues tenemos el 7 y el 8, que tenemos lo que es el lazo de control del voltaje y lo que es la tensión de salida, ¿vale? Entonces, con este esquema podéis estar viendo que es muy simple. Si tenemos el PCB, tenemos el DC, que lo vamos a ver ahora cómo funciona el rollo ese, pues lo veis que es bastante simple, que son 1, 2, pues son 8 cables, que lo que hay que hacer es las modificaciones mínimas en lo que es la fuente de alimentación. Yo creo que si habéis visto algún vídeo esto de modificar como he dicho antes, modificar fuentes de alimentaciones, pues yo creo que esto es muy simple, bastante simple para lo que se ve por ahí, vamos. Bueno, esto digo, pues ahí en la pantalla podéis ver el PCB de lo que es el modulito este que hemos hecho para tomar el control, como ya sabéis, de la tensión y la intensidad. Y este módulo, aparte del control ese, tiene una fuente de alimentación auxiliar, una que coge la tensión de 230 y la convierte en 12 voltios, y otra que coge los 12 voltios esos de la tensión esa auxiliar y lo convierte en otros 12 voltios aislados para el instrumento de panel. El instrumento de panel, ¿por qué tiene que tener una tensión aislada? Porque si mezclamos la tensión, las masas, pues al final pues la lectura o el funcionamiento del instrumento de panel pues se ve afectado y no funciona bien. Entonces, por un modulillo de estos chinos, que eso vale 3 perras gordas, pues nos evitamos los problemas que nos pueden venir a continuación, ¿vale? En la pantalla podéis estar viendo ahí ya, pues ya lo tenéis, y tenéis dos zonas bien diferenciadas, que es el control del voltaje y el control de ajuste de intensidad y el control de ajuste de voltaje de la salida, que es un módulo que es el mismo PCB pero que está diferenciado aquí. Y después pues están aquí abajo pues lo que son las distintas fuentes de alimentaciones auxiliares, ¿vale?
aquí como podéis ver, esto es una cosa que sí tenemos que tener en cuenta. Las numeraciones están en el esquema principal de este genérico, están en lo que es el otro esquema que habíamos visto, y ahora aquí también están las mismas numeraciones, es decir, que no vaya a tener problemas en coger y relacionar una cosa con la otra. Se ve perfectamente que está aquí, ¿vale? Bueno, pues empezamos por el 1 y el 2, que es la entrada de 230, que nos entra en un módulo pequeño de estos chinos, que estos módulos son muy económicos, y ese módulo pues nos va a dar una tensión auxiliar de 12 voltios. ¿Esa tensión para qué sirve? Vale, aquí tenéis el módulo da una tensión de 12 voltios y a la vez pues coge la tensión auxiliar de la fuente. Y esto aquí entre medio, si vais podéis ver, hay un D1, el D1 que es un diodo, y ese diodo pues se encarga de, digamos, hacer como de válvula y solamente deja pasar los 12 voltios estos auxiliares cuando la tensión de la fuente auxiliar de la fuente industrial baja de 12 voltios. ¿Por qué es esto? Porque si nosotros pretendemos regular la tensión hasta 0 voltios, eso quiere decir que la tensión auxiliar esa va a bajar, si no a 0 voltios, pues a 1 o 2 voltios. Entonces no va a ser capaz de alimentar el TL494. Entonces con esta tensión auxiliar y ese diodo que solamente da esa tensión auxiliar cuando baja esa tensión, pues nos vamos a asegurar la alimentación de todos los circuitos auxiliares de control con el TL494, ¿vale? Aparte de eso, ese diodo impide que entre, porque ahí hay muchas veces que va a entrar a lo mejor hasta 20 voltios. Y nos impide también de mezclar la tensión esa para que no hacerle daño al inversor de CDC. Es decir, que con ese circuitillo que tenéis abajo, que es muy simple, vamos a alimentar todo lo que es la fuente de alimentación. Tanto el instrumento de panel como lo que es el TL494, que sin alimentar eso bajaríamos de tensión hasta cierto punto y la fuente pues se volvería loca, no funcionaría bien, ¿vale? A continuación arriba pues tenéis los esquemas tanto del módulo pequeñito de aislamiento y del módulo pequeñito también pues de 230, bueno, aquí pone de 100 a 380, es decir que tiene un margen de alimentación bastante importante. Y la salida de tensión ya sabéis que son 12 voltios, 300 mA. Que en definitiva este módulo también lo podéis utilizar por si queréis poner una ventilación forzada, pero tened en cuenta de darle un margen a lo mejor que el ventilador pues como mucho que consuma 200 mA, porque si no, no le vaya a dar ese margen y aparte puede ser que pueda producir cualquier problemilla o cualquier cosa de esa, ¿vale? Con 200 mA el ventilador pues está suficiente. Y tenéis un conector auxiliar de salida que es el CN5, que por ahí podéis coger la tensión de lo que es la tensión esa de 12 voltios. Arriba tenéis el CN4, que es la salida para alimentar el instrumento de panel, para lo que hemos mencionado antes. También tenéis aquí a la derecha pues un potenciómetro dibujado, porque aquí esto sí que es importante saber que este potenciómetro, los orden de las patillas no es normal, no es como los laterales y el centro, ¿vale? Lo que es los laterales de la resistencia, y en el centro está el cursor que se mueve a lo largo de lo que es la resistencia. En este caso no, en este caso la configuración es diferente. El final, el J2 es lo que es el cursor y los demás son los laterales, pero no tenéis problema porque ahí lo tenéis completamente puesto con su J1, J2 y J3 en el esquema igual, en el PCB, entonces que ahí no podéis tener problemas. Bueno, pues nos iríamos a la parte de lo que es el regulador pequeñito de tensión y los potenciómetros de ajuste, que esto lo que hace es obligar a lo que es el módulo a bajar por debajo de la tensión de referencia que tenga. Entonces, con esos ajustes, pues vamos a dar una tensión auxiliar con el LM317 y esos ajustes, pues vamos a dar una tensión auxiliar que nos va a hacer que baje la tensión hasta 0 voltios, ¿vale? Aquí tenemos un asterisco que lo podéis ver amarillo con rojo, que esta resistencia de carga pues es imprescindible porque si no hay carga en la fuente de alimentación, pues no llegaría a bajar de 0 voltios. En otros vídeos, que sí podéis consultar, otros vídeos que se ha utilizado también este mismo módulo, hemos utilizado una PTC,
que podéis verlo perfectamente, tanto como para el ajuste como para eso. Pero el ajuste es muy sencillo, porque aquí hay 3 potenciómetros. Uno de los potenciómetros es el que ajustamos nosotros el voltaje en la carátula de la fuente, y los otros pues son ajuste mínimo y ajuste máximo. Pero hay aquí otro esquema que los voy a dejar, que viene el mismo circuitillo solamente eso, con unas leyendas para que sepáis cómo va el ajuste. Y ya está, y no vais a tener ningún problema, porque son 2 potenciómetros y hay un orden de ajuste y se acabó. Después, el ajuste de la intensidad, aquí sí tenemos que tener en cuenta de que si nosotros vamos a extraer una resistencia del PCB de la fuente, y esa resistencia del PCB es la que limita la máxima intensidad de la fuente. Entonces eso es muy importante, porque nosotros lo que vamos a hacer es hacer una asociación de resistencia de un potenciómetro de 1 kiloohmio y otra resistencia más, o 2, porque hay 2 huecos, hasta conseguir el máximo de lo que es la resistencia, es decir, de 0 hasta esa resistencia, la que vamos a quitar del PCB. Entonces nos vamos a garantizar que la máxima intensidad que nosotros podemos ajustar corresponde con la máxima intensidad que puede soportar la fuente, porque si no, ¿qué haríamos? Porque si le damos el potenciómetro solo de 1 kiloohmio, lo mismo la mejora que tiene en el PCB son 800. Entonces, ¿qué es lo que pasaría? Pues a subir a 1000 ohmios, pues también subiríamos la intensidad máxima. Entonces, si hay un cortocircuito o algún problema grave, pues la fuente no podría protegerse a su máxima intensidad. Entonces, ya sabéis lo que puede pasar. Pues se estropearía o se rompería y ya está, ¿vale? Entonces, ahí en el PCB hay 2 huecos para 2 resistencias, que a lo mejor no hace falta, nada más que por una TS, y la conexión del potenciómetro. Y eso tenemos que hacer una asociación y un cálculo en paralelo para obtener más o menos la resistencia que está en el PCB, ¿vale? Electrónico, nos queda que ver ya para terminar pues el esquema, que voy a ver si lo encuentro, que tiene que estar aquí perfectamente, el esquema de conexiones con lo que es la salida, el interruptor, la entrada de corriente. Como podéis ver, estáis viéndolo ya ahí en la pantalla, el instrumento de panel, y como podéis ver, una cosa muy simple y ya está. Otra cosa que hay que decir perfectamente y que no se nos puede olvidar, por ejemplo, aquí tenéis un diodo antiparalelo y un condensador de filtro, que esto intenta eliminar posibles picos inductivos de tensión elevados y alta frecuencia, ¿vale? Os recomiendo que lo pongáis porque va a ganar mucho estabilidad la fuente de alimentación, ¿vale? La cogida de la tensión de referencia del lazo de control de voltaje, veis que está en el punto 8 directamente soldado en la borna de salida. ¿Por qué es esto? Pues muy sencillo, esto es muy simple, porque cierto que habrá unas caídas de tensión en el instrumento de panel, cierto que habrá una caída de tensión en lo que es los cables, y cierto es que si no lo ponemos ahí, pues cuando digamos a medir la tensión de salida de la fuente, puede ser que no corresponda con la tensión que está marcando el instrumento de panel. Pues entonces ahí nos vamos, si cogemos ese lazo de control de voltaje ahí directamente, pues nos vamos a garantizar que la fuente funcione a la tensión que está marcando en el instrumento de panel, ¿vale? Y va a ser mucho más estable, porque si no puede ser que ahí en la salida haya un par de voltios menos y en la fuente esté suministrando un par de voltios más, y ya está. Y con eso pues vais siempre a lo que está a los lazos de control, ¿vale? Un interruptor de salida y ya pues poco más. Después aquí podéis ver el esquema que vamos a dejar, que sí que hay unos puntos de ajuste. Por ejemplo, punto 1, ajustar al mínimo la tensión de referencia, este potenciómetro, el VR1. Después tenéis poner al máximo el P1, que es el que está en la carátula, y ajustar a 32 voltios la tensión de salida del punto 3. ¿Cómo podemos ir a hacer esto? Vale. Si empezamos por ese orden, podemos ajustar el mínimo la tensión de referencia, poner al máximo el potenciómetro 1 y ajustar al 32 voltios la tensión de salida. Es decir, que si le damos a la fuente y se sube de voltaje a lo mejor a 40,
pues ya sabemos que vamos a apagarla, vamos a bajar, porque está marcado en el PCB el sentido de donde es bajar y subir el potenciómetro de lo que es el cursor. Vamos a bajar hasta que veamos que tenemos la tensión de que necesitamos. En este caso yo he ajustado a 32 voltios, ¿vale? Porque no quiero pasarme, como hemos dicho antes, del voltaje de los condensadores. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, pues entonces una vez que tengamos estos 32 voltios ajustados, el P1 está al máximo, pues entonces no nos vamos a poder pasar de 32 voltios, aunque queramos, porque ya toda esa recta ajustada. Y cuando bajemos el potenciómetro P1, que es el que está en la carátula, como hemos dicho, al mínimo, pues tenemos que ajustar, subir un poco de valor, lo que es el VR1, hasta alcanzar lo más cerca a 0 voltios. Si por algo H por B, pito o flauta, no llegamos a los 0 voltios, no conseguimos eso, es por culpa de que tenemos poca carga. Es decir, ahí marca en el esquema la resistencia de carga de un K8, ¿vale? Pero eso no es una cosa inamovible. Eso ahí pone una leyenda que pone valor de esta resistencia depende del tipo de inversor de C. Es decir, que si tenemos un K8 y no conseguimos los 0 voltios o no cerca de eso, pues esa resistencia pues la bajamos. También hay otra resolución, poner una PTC. Si ponemos una PTC, pues esa resistencia cuando vayamos a 0 está muy baja, y cuando vayamos subiendo, pues se va a ir subiendo de valor conforme vayamos subiendo de tensión, se vaya calentando, y nos va a evitar de buscar resistencia. Y eso está explicado en unos vídeos anteriores que se utiliza este circuito, ¿vale? Bueno, electrónicos, pues ya nos queda pues solamente ver las pruebas, que esta vez las pruebas van a ser al final del vídeo y muy rápidas, para que veáis que sí que funciona. Bueno, electrónicos, pues como sabéis que siempre digo, esto lo que empieza tiene que terminar, y porque claro, si no sería esto el cuento de María Sarmiento, y ya sabéis, sería muy aburrido esto ahí, venga y venga y venga. Y ya sabéis que aprovecho estos últimos momentos del vídeo pues para siempre saludar y agradecer que estéis ahí, que se suscribáis, que le deis el like, que todas esas cosas, porque ya sabéis que nos viene muy bien a toda esta gente que estamos como nosotros, pues que hacemos los vídeos estos porque nos gusta. Y a continuación pues vais a ver pues unas pruebas rápidas del DC, por no dejar la fuente sin probarla, para que veáis que funciona. No voy a hacer que diga alguien, pues Paco no ha puesto las pruebas. No, las vamos a ver ahora y vais a ver que funcionan, pero una cosa muy rapidica, ¿vale? Y ya está. Y espero que este año que ha empezado pues que sea feliz como el año pasado, y deciros también que la verdad es que me he divertido mucho con esta fuente de alimentación, porque ya sabéis que me gustan mucho las fuentes de alimentación, y así yo me he divertido un montón. Espero que todo el que haga este montaje pues se divierta como yo y lo haga, ¿vale? Bueno, electrónicos, pues nos vemos en otro vídeo. Hasta luego, electrónicos.